Muy buenos días, segundo día de el challenge de los 30 días. Hoy el tema del que les vengo a hablar, es el origen del tagline o de la frase. No sé de qué quiero hablar, solo sé que quiero hablar y hacer videos. Bueno, ¿de dónde surge esto que les vengo diciendo en los videos? Era el segundo video. Bueno, tercer video si contamos el primero. ¿De dónde surge? Bueno, surge básicamente de que yo considero que soy una persona polifacética, creo que es la palabra, tipo polímata, de que tengo muchos intereses. Y cuando digo muchos, es muchos. Y muy diversos. Por ejemplo, me gustan cosas como el anime, el manga, los cómics, las películas. Con las series, depende de la serie, me engancho o no me engancho. Los libros, pero últimamente me están gustando mucho los de no ficción. Hace rato no leo algo de ficción, pero debería volver a leer algo de ficción. Antes leía muchísimo de ficción. Así, sagas que me habían gustado. Te puedo decir trilogía del Señor de los Anillos. Me debo todavía leerme los otros libros. Me acuerdo que nosotros en mi casa teníamos un libraco. Me acuerdo porque mis hermanos me pegaban con ese libro. Siempre con amor, siempre con amor. ¿Verdad, Agustín? Siempre con amor. Agustín es mi hermano. Y era un libro así, una torta así grande, tapa dura encima, con lo cual recibir el golpe dolía más. Eso puede explicar muchas cosas de por qué quedé como quedé. Y estaba buenísimo porque tenías entre medio de los diferentes capítulos, tenías mapas de la Tierra Media y como que estaba también medio ilustrado, estaba muy bueno. Andá a saber dónde quedó ese libro, la verdad que no sé dónde quedó ese libro, pero estaba buenísimo. Después, ponerle otra saga así que me leí que me gustó, fue La Quinta Ola. Ese me acuerdo que lo leí, me reenganché, estaba en Buenos Aires en ese entonces y me había venido a visitar mi mamá y justo coincidió que ella se estaba quedando conmigo en el departamento que alquilaba y nos pasó que ahí cerca de donde vivía estaban haciendo refacciones, estaban como... Creo que estaban extendiendo la línea del subterráneo y pincharon, porque no tenían bien el mapeado eléctrico, pincharon un cable y dejaron sin luz a un montón de cuadras a la redonda. Y entre esas cayó el edificio donde estaba. Y claro, yo tenía descargado el libro y fue como, bueno, no tengo luz, estoy de vacaciones, vamos a leer. Y me fumé el libro en 2 o 3 días. Estaba buenísimo. Y después salió la película, que la película de La Quinta Ola no me gustó. De hecho, esta cosa. Hoy estamos de Animal Print. La película no me gustó. No me gustó del todo, me gustó en parte. Como que sí, te explica bien las. Te respeta bien los sucesos del libro. Pero estaba hecha, sentí que estaba hecha como para alguien que había leído el libro. Porque si vos no habías leído el libro, no entendías la película. Porque de repente tenías saltos que era como, pará, pero acá no explicó esto, acá no explicó esto, acá no explicó esto. Entonces era como rara. Como que la habían armado así, pegando partes y chao. Después, ¿qué más? Cosas que me gustan. Bueno, me gustan mucho las cosas relacionadas con el arte y la creatividad. Me gusta, ya habrán visto el cine, el manga, los cómics. Me gusta el teatro. De hecho, mi padrino es teatro. Mi padrino es teatro. Mi padrino es actor de teatro y director. Padrinito, un beso grande. Cariños. ¿Qué más? Bueno, sí, de todo lo relacionado con la expresividad. De la música me gusta también, pero hace rato que no le doy bola a tener un hobby en la música. De hecho, quería volver a tocar el piano. Yo tocaba el piano cuando era más chico y como que tengo las nociones básicas, pero se me han perdido un montón. Y nada, quería arrancar de vuelta, pero me estoy yendo de Polonia, así que no es momento de arrancar. Me dejé la armónica, me dejé una armónica que tengo ahí, a ver si por lo menos me entretengo con eso. A donde voy a ir en Australia es en el medio de la absoluta nada, así que voy a tener para divertirme entre los animales que encuentre y la armónica. Así que eso sí me lo voy a dejar. Y después, no es
no son temas tan creativos, es más de la vida misma, pero después me interesan mucho temas como, por ejemplo, la economía, la política, la geopolítica, la historia. Que de hecho la historia, mi relación con la historia es muy chistosa, con la historia como tema, ¿no? Como campo del conocimiento, como área del conocimiento. Mi relación con la historia era que a mí me parecía aburridísima. Tuve una charla con mi hermano Agustín, me hizo darle otro tinte, verla de otra manera. Y después me acuerdo que yo tenía un profesor que era muy chistoso, porque él había entendido que para, para, para que yo realmente pasara, yo estoy hablando de esto, tendría que 14, 15 años más o menos, como para que yo realmente pasara a darle bola a la historia, él tenía que volverla creativa. Es decir, del texto muerto que tenés en el libro o en el texto de estudio, de, no sé, tu cuaderno de historia, él la tenía que volver una historia con storytelling. Y yo me acuerdo que nos sentábamos con Antonio, un tipazo, y también con Carlos, porque estaba entre ellos dos, eran profesores auxiliares, iba a un instituto extra donde tomaba algunas materias de las que me iba mal. Me iba mal por flojo, no porque me costase, era por flojo, honestamente. O sea, me parecía aburridísimo las clases en la escuela y me divertía más en el instituto. Por esto mismo, el storytelling me lo hacían mejor, era más adaptado. Em, y me acuerdo que el loco, para cada tema que teníamos que ver, él venía y me contaba todo el proceso histórico, pero como si fuese una película, como si fuese no sé, un audiolibro, pero bien copado. Entonces me acuerdo, no sé, por ejemplo, por tirar una, cuando Napoleón pierde en la batalla de Waterloo, fue así como, bueno, me acuerdo que él decía, bueno, y el enano Napoleón, viste, el chabón estaba re loco y así, me la tiraba así. Entonces el loco pensó que él se podía enfrentar con ellos, pero en realidad él no se había dado cuenta y me iba armando así toda la historia y a mí me quedaba. Y después sí, sí, cuando iba y tenía que rendir los exámenes no ponía, bueno, y el chabón Napoleón, pero me acordaba de todo eso y, y me quedó. Entonces así como con la historia, mi relación pasó a ser esa. Y cuando me tocaba después leer algo de historia, yo lo iba armando así, como si fuese una película. O como si fuese una narración, pero con más storytelling que la que tenés en el libro. Después, con economía en particular siempre me gustó. Siempre me pareció sencillo. El tema de los números nunca me costó. O sea, siempre como que matemática. Yo me acuerdo que me iba mal en la escuela porque me caía muy mal la profesora. Mi estrategia no era la mejor cuando era estudiante. Mi estrategia era, me cae como el orto la profesora, voy a no darle bola a su materia. No era la mejor estrategia, la verdad. Pero bueno, matemática, me acuerdo de cuando yo me cambio de escuela, al final decidí, me bancaron mis viejos para cambiarme de escuela, más mi mamá que mi papá. Mi viejo pensaba que era un error. Pero cuando yo me cambio de escuela, yo tenía que rendir matemática como para... Tenía algunas convalidaciones y otras no me las convalidaban. Y matemática la tenía que rendir. Así que dije, bueno, voy y la rindo. Yo venía de sacarme tipo lo mínimo para no aprobar o directamente aplazarla. Y cuando tenía que rendir matemática, creo que me saqué un 9 o un 8, algo así, como, tomá, acá tenés. Y era porque realmente no me caía en gracia la profesora, que era una pelotuda, o al menos se comportaba como una pelotuda conmigo. Me acuerdo que se hacía la amiga de todos, la amiga de los alumnos, sabía la historia de todos que habían hecho el fin de semana porque tenía una hija que justo era de más o menos nuestra edad, entonces sabía todo lo que hacían. Pero a mí me caía como el orto porque me comparaba siempre con uno de mis hermanos, que todo bien, pero yo soy yo, él es él. Me tiraba cosas como, no, porque vas a ser igual que tu hermano, que no sé qué yo. Pero andá a hacerte hortear, vieja culiada. Eh, Andá a hacerte hortear, por las dudas, es una expresión académica para andarte a la concha de la lora. Eh, y me acuerdo que la tenía montada en un huevo la vieja. Dije, nada, ¿sabes qué? Andá a hacerte hortear. Y cuando me cambié de escuela dije, listo, ahora toca probarla. Y ahí creo que me saqué un 8 o 9 por ahí. O sea, me fue bien. Después, después tuve que rendir, creo que fue química. Sí, química, me acuerdo que en ese momento
Me ayudó un montón una chica con la que yo estaba de novio, que justo iba también a esa escuela a la que yo me cambiaba. Nada, me lo explicó súper bien, lo entendí y la probé también. Y la profesora era simpática. Va, al menos a mí me caía simpático, porque no la había tenido. Y los que la habían tenido me han dicho, no, no, es... Mejor no te la pongas en contra. Pero a mí me había quedado simpática. Y después también me pasaba que cuando, antes de cambiarme de escuela, yo tenía también, además de economía, tenía contabilidad. Y también me pareció una materia muy interesante y que me gustaba. Como que todo el tema de números a mí me gusta mucho porque me divierte, me cuadra, no sé, como que yo veo los números. Entonces, cuando tengo que hacer cálculos o tenía que hacer cuentas o cosas así, me era fácil. O me salía más fácil. Em, y después, a medida que fui creciendo, como que todos estos temas me fueron interesando más y más para entender más el mundo, para entender más la realidad, para entender más de por qué pasa lo que pasa. No sé, por ejemplo, si, qué sé yo, temas de por qué si el estrecho de Hormuz está ahora mismo complicado, el petróleo sube o algunos bienes suben, ¿entendés? Como esas cosas que están conectadas aunque parezca que no. Eso a mí me empezó a fascinar más y empecé a como meterme más en esas cosas y tratar de entender más la realidad. Y claro, ¿qué me pasó acá en Polonia? Porque me fui por cualquier lado. Me fui. Que acá, como cuando yo llegué el primer año, no podía trabajar porque el gobierno de Polonia no me quería dar mi permiso en tiempo y regla. Decía que eran 3 meses y se demoraron 10 meses en darme mi permiso. Estaba viviendo de ahorros. Y viviendo de ahorros, la verdad que lo último que pensás es decir, che, me voy de joda, che, me voy a tal lado, me voy a comer acá, me voy a comer allá, voy a conocer gente. Porque estás viviendo de ahorros. Lara estaba trabajando, pero era un sueldo y ahorros. Entonces estaba difícil socializar. Y igualmente lo hacía. O sea, por ejemplo, no sé, iba a alguna juntada con los amigos de trabajo de Lara o alguna juntada, sí, más que nada con los amigos de trabajo de Lara. O por ahí nos íbamos a tomar un café con Lara, así nos íbamos como, no sé, che, vamos a tomar un café, caminar, qué sé yo. No es que me la pasaba encerrado acá en el departamento. Pero el punto era, yo no tenía trabajo, entonces la gente que conocía era por Lara. Y por ahí también me pasaba mucho que la gente que conocía no compartía estos intereses que yo tengo. O sea, sí, hablábamos de un montón de cosas, pero por ahí no compartían estos intereses. Y eso era como, bueno, sos re piola, sos re buena onda, pero no compartimos intereses más allá de esto. Lo cual yo lo entiendo. A ver, a mí no me gusta el fútbol. Tipo, deportes no sigo ninguno. El fútbol me gustaba jugarlo, no verlo. Lo mismo me pasaba con el resto de los deportes. Cuando era más chico hacía básquet, hacía rugby, hice boxeo. Fútbol creo que nunca hice, o que lo intenté y me pareció... Nada, deja. Em, pero bueno, a lo que voy. Y después, ya cuando recibo mi tarjeta de residencia, mi permiso de residencia, me pongo a buscar trabajo y los trabajos que consigo son todos remotos. Y fue como, vergación. Que bueno, nada, ahora estoy muy contento, al menos de que en este trabajo último, del que ya me voy a ir a fin de mes, pegué un muy buen grupo con los chicos del equipo español, que la verdad que es un lindo grupo, y podemos hablar de todos estos temas, o sea, compartimos intereses. Me apena un poco haberlos encontrado ya cuando me estoy yendo, pero al menos digo, bueno, los encontré, los guardo en mi cajoncito de los amigos que me llevo para Australia. De hecho, ahora seguro los vea a fin de mes antes de irme. Pero bueno, haciendo todo ese recuento de mis intereses y demás, me gustan cosas muy diversas, muy diversas. Y mientras estaba acá en Polonia y con esto de que amigos no tengo, tengo a los chicos, pero cada uno vive en una ciudad distinta, con lo cual es más difícil vernos. Yo vivo en Cracovia, algunos viven más cerca de Katowice, otros viven más cerca de Varsovia. Entonces, como vivimos lejos. Al menos es un tren de 3 horas para vernos. Más o menos. Eh, y que. Y bueno, eso, que no tengo amigos acá que digan, che, vamos a tomarnos algo. Bueno, sí tengo una pareja de amigos que son unos divinos,
Pero la verdad que ahí ellos están más ocupados, ellos tienen como otro ritmo de vida. Y es muy chistoso porque con ellos charlamos un montón cuando ideológicamente pensamos distinto. Pero está buenísimo, porque tenemos charlas muy copadas. De hecho, el otro día fuimos a la casa de ellos. Un beso para Olga y Rafa. No creo que vean este video porque no hablan español, pero... Corazón, tomate, tomato, corazón, ahí. Fuimos a la casa de ellos el otro día, que nos juntamos a cenar y a jugar a Planet of Lana, el segundo juego. Y nada, charlamos de un montón de cosas, pero siempre así como muy como poniendo, como exponiendo por ahí el punto de vista de cada uno y como retroalimentando el debate. Y estuvo muy bueno. Y además está bueno porque por ahí ellos están abiertos a ver lo que vos les explicás si es que ellos no lo conocían. No sé, creo que en su momento estábamos hablando de... ¿De qué estábamos hablando en su momento? Bueno, supongamos que estábamos hablando de manzanas y ellos me decían, no, bueno, porque solo las manzanas rojas son las que existen. Y yo les digo, no, pero sabes que también hay manzanas verdes. Mirá, acá encontraron que hay una manzana verde. Y como que ellos están abiertos a recibir eso. Ah, mirá, ok, perfecto, hay otro punto de vista, qué interesante. Y es como armando el debate ahí. Pero bueno, fuera de ellos, nada. Yo no tengo más amigos acá en Polonia. Sí me llevo bien con, qué sé yo, la gente del trabajo de Lara. Todo bien, he ido a reuniones en las que me han invitado y demás. Pero, o sea, que me invitan por Lara. O sea, che, Lari, nos vamos a juntar si querés que venga Audiel. Pero no es que de repente me escriben, Audiel, ¿qué onda? ¿Qué andas haciendo? ¿Vamos a tomar un café? No, no pasa. Que por mi lado, yo sí lo he estado haciendo, decir, che, Lari, ¿qué te parece si vamos tal día a tomar un café con tal? ¿O qué te parece que hagamos tal cosa? Pero del otro lado no recibo lo mismo. Entonces, al ver que ya no recibía lo mismo, dije, bueno, listo, perfecto, no pasa nada. Quizás esa persona ya tiene su grupo armado, quizás yo no supe entrar, no supe sumarme, lo que sea, pero bueno, la realidad es esta. O sea, y ahí es donde dije, ok, ¿qué es lo que me queda? Bueno, hacer videos para YouTube, hablar de lo que me interesa en YouTube y quien tenga ganas de escuchar lo que lo escuche y quien tenga ganas de entablar conversación que la entable. Y bueno, ir retroalimentando esta dinámica de hablemos de un tema, a quien le interese que se cope, que venga, que charle, que hablemos y irle dando más forma, irle dando más sustancia y también yo ir descubriendo de todos estos temas que me interesan, por ahí cuál me apasiona más como para hablar más de eso y profundizar y entrar. Así que nada, eso era un poco el video de hoy, de lo que quería hablar, de lo que les quería contar. Y ahora voy a ir cortando porque quiero terminar mi café con leche creo que se enfrió. Sí, se enfrió. Y me tengo que ir al oculista para revisarme los ojitos. Los ojitos. No, para ver si todavía tengo este mismo aumento o me bajó o me subió o qué pasó. Hay que estrujar la hora social al máximo. Al máximo. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse, darle a la campanita para que les avise en el próximo video que suba. Dejen su like, dejen su comentario. Díganme cuáles son sus intereses. Me interesaría saber cuáles son sus intereses en el interés del interesado. Nada, para saber si alguien comparte de mis mismos intereses y que vamos a charlar de esas cosas, recomendarnos, no sé, libros, documentales o cosas interesantes. Y bueno, vamos a seguir haciendo videos. No sé de qué quiero hablar, solo sé que quiero hablar y hacer videos. Abdi out. Chao, chao.